Muy buenos días. A nombre de Médicos Unidos, iniciamos hoy la plática de café con el tema de ¿fue una decisión acertada retirar becarios al inicio de la pandemia? Y para esto quiero presentar, mejor dicho, quiero que se presenten cada uno de los participantes en esta plática de café. Adelante, por favor, primero las mujeres. Bueno, buenos días. Soy la doctora Marta Leticia Zamudio Aguilar, de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, Facultad de Medicina. El doctor Pedro Gutiérrez, que es el director del área de Ciencias de la Salud, fue el que me invitó a participar con ustedes. Yo soy docente de tiempo completo en la facultad, fui secretaria de la facultad hace unos años, y pues aquí estoy con ustedes con mucho gusto. Gracias. Bienvenida. Adelante, Pedro. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludo a todos con mucho gusto. La verdad que pienso que va a ser muy interesante esta plática, la perspectiva que ustedes tienen hacia los estudiantes que están haciendo y se retiraron, tanto internado, servicio, pero no nada más se retiraron medicina, sino también fue odontología, nutrición, enfermería, porque me toca coordinar todos estos programas educativos. Invité a los docentes de la Universidad Veracruzana. Aquí veo algunos que se están conectando. Doctora Zamudio, agradezco a Cristi, veo que ya anda por ahí. El doctor Viñas, director de la Facultad de Medicina de Veracruz, también anda por ahí. Buenos días. Y la situación es que estamos en vacaciones, ¿no? Entonces muchos no leen el WhatsApp o ven otras cosas, ¿sí? Disculpen, gracias por la invitación. Muchas gracias, Pedro. Isaías, ¿te quieres presentar? Sí, gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Yo soy el doctor Isaías Orozco Andrade, médico pediatra. Y pues fui docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante 18 años, jefe de enseñanza del Hospital Infantil durante 8 años también y director del mismo Hospital Infantil hace ya algunos años. Bienvenidos a todos. Buen día. Gracias. Carlos, ¿te quieres presentar? Sí, claro que sí. Buenos días. Es un honor y placer estar con todos ustedes. Carlos Benítez Pineda, pediatra. Pues también fui jefe de enseñanza del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, del Hospital General Salvador Subirán Anchondo, su director médico, coordinador de calidad y actualmente director médico de este hospital. Y en su momento estuve dando la clase de clínica de pediatría. Gracias, Carlos. Muy buen día, doctor Julio César Viñas. ¿Se quiere presentar, por favor? Sí, buenos días. Mi nombre es Julio César Viñas Dosal. Soy médico cirujano con especialidad en cirugía general, ya jubilado del IMSS y actualmente director de la Facultad de Medicina Región Veracruz. Gracias, buen día a todos. Muchas gracias a los integrantes. Bueno, ustedes han de comprender que esta pandemia COVID-19 nos tomó desprevenidos a todos y todo lo que conocíamos hasta antes de la pandemia, pues todo ha cambiado. Y eso incluye la forma de enseñar medicina, la forma de practicar la medicina, ya hemos comentado en otros foros. Esto pues es un reto y además una oportunidad de probarnos a nosotros mismos, pero el tema de hoy, que es si se tomó adecuadamente la decisión de que no asistieran los becarios a las unidades hospitalarias, yo quisiera que empezáramos pues por la doctora Zamudio, si nos quiere dar su opinión. Sí, buenas, muchas gracias. Pues nosotros la experiencia que tuvimos en Jalapa, que es lo que a mí me toca, y en la universidad en general, en la Universidad Veracruzana, realmente en el momento en que inició la pandemia, sí estuvo bien pensada esta decisión porque los chicos, como todos los demás, estaban demasiado estresados, no sabían exactamente a qué se iban a enfrentar y no los teníamos preparados. Eso fue lo más importante, que teníamos que primero prepararlos para
un manejo de pacientes con este tipo de padecimientos. En el momento la decisión creo que estuvo bien tomada porque les digo, los chicos no estaban preparados y dio tiempo a adiestrarlos, a prepararlos, a advertirles cómo deben manejar estas situaciones, porque realmente les digo, no teníamos esa preparación para nuestros estudiantes. Sí manejan los casos infectocontagiosos, pero nunca a este grado que realmente hemos estado viviendo. El problema, claro, que se viene al hecho de la práctica de los chicos, que ellos han sentido, pues, que han tenido una práctica mucho menor en comparación a años anteriores con sus compañeros. Quizás esto sí va a tener repercusión. Realmente ustedes saben que el año de internado, cuando menos a nivel de medicina y pues quizás enfermería y odonto es igual, química clínica también es importante para el trato con el paciente, el trato con el familiar, y esto quizás lo perdieron un poco. Pero quizás de inicio sí fue necesario. Ahorita creo que, bueno, lo vamos quizás a tratar, pero creo que ya se puede ir manejando una preparación adecuada para estos chicos para que se enfrenten. Y bueno, seguramente se tienen en áreas que no están en pacientes con contacto de COVID. El problema es que sabemos que en cualquier momento puede haber un contagio, no necesariamente el que no estén en esa área. Pero sí es difícil, incluso ahorita los alumnos están preocupados por el hecho de que no van a ir a hacer prácticas a los hospitales. Entonces sienten esa necesidad que a veces el simulador ahora sí que no suple todas estas funciones. Pero bueno, tenemos que prepararlos para que cuando menos un tiempo entiendan que esto no va a ser tan fácil, no es tan fácil regresar a los hospitales como se había estado haciendo hasta antes de este problema, pero a nivel de internado de pregrado, pues en el momento creo que fue la mejor decisión, porque si no, creo que ustedes saben que los chicos, son jóvenes, no iban a poner quizás ese cuidado que a lo mejor uno que ya es mayor lo prevé. Entonces creo que en su momento las universidades, contando a la Universidad Veracruzana, pues fue buena decisión, aunque sí, pues se les tiene que ir preparando a estos chicos y advirtiendo que en un tiempo, pues esto quizás va a seguir un poquito restringido. Muchas gracias, doctora Zamudio. Me imagino que ha de haber sido una decisión difícil al principio, tratando de justificar esta decisión. Yo quisiera preguntarle al doctor Viñas, porque él, siendo director de la Escuela de Medicina, pues, ¿cuáles fueron las justificaciones para decidir esto de que los becarios no asistieran a las áreas hospitalarias? Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Perdón, bueno, miren, en relación quiero hacer nada más enfatizar el comentario que hizo la doctora Zamudio. Si bien la suspensión o el retiro de los médicos de las actividades hospitalarias fue una decisión controversial, porque por algunas partes fue bien aceptada y por otras criticada, sobre todo por el hecho de que se cuestionaba de que cómo los médicos tomábamos esa decisión o qué es lo que les estábamos enseñando a nuestros futuros profesionales de la salud. Creo que al final de cuentas y en retrospectiva fue una decisión adecuada, tal vez no por la forma como se dio, pero sí fue una decisión adecuada. Estamos viviendo un escenario totalmente inédito, ¿sí? Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí le ha tocado vivir esta experiencia más que en estos momentos, una experiencia totalmente inédita,
que ha generado angustia, temor y que hemos tenido que ir cruzando las diferentes etapas del miedo hacia el crecimiento y el aprendizaje. En un primer escenario, ¿sí? Incluso en los sistemas de salud conformados por profesionales ya con experiencia y trayectoria, había incertidumbre, había indefinición en muchos casos. Recuerden la problemática de la falta de insumos, del desconocimiento exacto de cómo tenía que utilizarse el equipo de protección personal y una serie de situaciones que generaban todavía mayor incertidumbre y por lo tanto en nuestros alumnos que no tenían ninguna experiencia a nivel hospitalario, creo que fue una decisión adecuada porque permitió, como decía la doctora, irlos capacitando, irlos entrenando con el conocimiento adecuado para hacer frente ante toda esta situación. Claro que esto vienen a ser las justificaciones de por qué se retiraron y su reincorporación una vez que se habían cubierto los objetivos de ese retiro, que era principalmente la capacitación de ellos. En nuestro caso, en la región, se tomaron diversas acciones para poderlos involucrar en el tema de COVID. Se hizo un simposio en donde se plantearon diversos temas por diversas disciplinas y además se les dio la capacitación a través de la plataforma Eminus y con la utilización del resto de plataformas que abarcaban los temas de COVID. Por ejemplo, la plataforma de la Secretaría de Salud, donde trae una serie de actividades orientadas a la capacitación de los profesionales de la salud. No sé si esto conteste su pregunta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viña. Pues definitivamente creo que esta pandemia nos ha tomado desprevenidos, incluso viendo o teniendo la visión de qué es lo que estamos enseñando y nos damos cuenta que con respecto a la protección, el protegernos a nosotros mismos como médicos, pues ha sido una de las debilidades en esta pandemia. Isaías, ¿tú quieres comentar? Tu micrófono. Ahí está ya, ahí estamos. Sí, gracias, doctor Lara. Yo creo que estoy de acuerdo tanto con el doctor Viña como con la doctora Zamudio, ¿no? En su momento se tomó una decisión acertada con todos sus bemoles. Es cierto que seguramente quien más pudo criticar esta decisión fuimos nosotros mismos los del gremio médico, ¿no? Porque seguimos teniendo todavía esa idea. Los que nos formamos hace más de 30 años, iniciamos este caminar en medicina, nos formamos en un ambiente de aquella medicina rígida, disciplinaria, donde pues todos sabemos que la medicina en México fue establecida prácticamente por áreas del gremio militar y obviamente la enseñanza, la disciplina llevó ese caminar durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando fui jefe de enseñanza en el hospital infantil, cuando me atreví a permitirles a los médicos internos y residentes que dejaran de utilizar la corbata durante la guardia y permitirles que utilizaran el quirúrgico, fui francamente criticado, incluso me tacharon de paternalista en aquel momento. Y era una situación pues, que no tenía aparentemente mucha trascendencia, ¿no? Nos tocó vivir algunos de nosotros, al menos a mí en el internado me tocó vivir aquella epidemia de sarampión. Nos tocó vivir en su momento también los inicios de los primeros casos de VIH-Sida en el Hospital General, donde yo hice mi internado, que ahora el doctor Benítez es el director, y que me tocó también que está en el foro aquí el doctor Octavio Martínez Pérez, incluso fue él mi jefe de enseñanza. Y en aquel tiempo yo recuerdo muy bien que pues no hubo esa posibilidad, ¿verdad? De dejar en una epidemia de sarampión que tuvimos un sinfín de casos, incluso tuvimos familias completas hospitalizadas, tuvimos familias completas en terapia intensiva
y tuvimos que poner parte de sí, porque además también en aquella época el personal médico adscrito al hospital era muy poco. Incluso en las guardias nos quedábamos 3 médicos internos a cargo de todo el hospital. Uno se quedaba en urgencias, otro se quedaba en toco y el otro en piso. Y en ese momento iniciaba en el Hospital General, no había ni siquiera médicos residentes, así que los internos éramos la bala de cañón y éramos los de la primera línea. Ahora ya sabemos que la primera línea en esta pandemia pues son los médicos residentes. Como siempre, realmente creo que durante muchos años los médicos residentes fuimos y siguen siendo todavía en la actualidad la primera línea para atención de este tipo de situaciones. Pero vienen otros aspectos también. Como secretario académico en la Facultad de Medicina me tocó la visita en muchas ocasiones de los padres de familia que consideraban algunas medidas disciplinarias como agresiones a los derechos humanos de sus hijos. Y entonces teníamos de visita de la mano a los papás tomados de la mano a la niña, al niño, y lo digo entrecomillado porque así, y llegaban con otros y hablaban de ellos, es que mi niño. Y pues son adultos de 19, 20 años que yo no recuerdo haber nunca acudido a la Facultad de Medicina cuando era estudiante de la mano de mis padres, en ningún momento, todos los asuntos los tuvimos que arreglar nosotros. Pero bueno, ahora los derechos humanos tienen muchas implicaciones y créanme que no es sencillo cuando se toma una determinación para salvaguardar la vida de un paciente y en muchas ocasiones tener por otro lado también a los padres de familia exigiendo que se retiren a los hijos de algunas áreas de riesgo para su vida. Probablemente nosotros en algún momento pudiéramos pensar igual. Muchos de nosotros tenemos hijos que estudian medicina y bueno, algunas facultades, en el caso de la Facultad de Medicina de Chihuahua, fueron retirados, pero fueron destinados a áreas de asesoría, de apoyo. Algunos de ellos estuvieron a cargo de líneas telefónicas para recibir llamadas y asesorar a los pacientes, y en otros aspectos de estadística también, de investigación, incluso muchos de los médicos internos. Sin embargo, también hay que considerar varias situaciones. Si per se los médicos adscritos, que ya tenemos la habilidad, la capacitación para atender a pacientes de este tipo, esta fue una enfermedad que nos llegó de pronto, no la conocíamos, no estábamos preparados, en ningún hospital de México estábamos preparados para tener equipos de protección personal como se requería. De hecho, muchos de los médicos que inicialmente enfermaron y que lamentablemente hemos tenido pérdidas inútiles humanas de compañeros médicos, fue precisamente porque no se contaba con esa protección. Luego muchos de nosotros tuvimos que comprar el equipo de protección, mascarillas, caretas, etcétera, con nuestros propios recursos. Sin embargo, el médico pasante, el médico interno, el médico residente recibe muy pobres apoyos, como le llaman, ¿verdad? Todo el tiempo son médicos becarios porque reciben una beca. Sin embargo, el médico residente, pues es un médico que ya es un médico titulado y se le considera parte de la plantilla laboral de una institución. De hecho, el código de un médico residente es de un trabajador de una institución. Entonces, vienen muchos aspectos que tienen que ver con derechos humanos, con aspectos legales, laborales, que se deben de considerar precisamente para no caer en transgredir algunas situaciones de esta índole. Pero, insisto, muchos de los hospitales ya no cuentan ahorita con suficiente personal porque los primeros se enfermaron cuando no había equipo. Y cuando llega el equipo, es un equipo de mala calidad. Podrán decir las autoridades muchas cosas, pero tengo muchos colegas, amigos, y todos los tenemos, en que recibimos equipos lamentablemente de muy baja calidad, que a las primeras de cambio pues no sirvieron y fue el motivo también de que hubiera una segunda ola de contagiados. Entonces, imagínense si nosotros como médicos, con los salarios que tenemos, que tampoco no son salarios dignos, ni en instancias públicas ni en privadas, un médico interno que incluso muchas veces son hijos únicos y que son la esperanza de los padres de familia que terminen una carrera, pues obviamente para que también ayuden a la manutención. Pero tener un hijo enfermo o incluso que lamentablemente pudiera fallecer sería muy lamentable y muy, pues para nosotros como médicos, como adscritos en algún hospital, creo que no podríamos con esa responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Isaías. Definitivamente creo que todos coincidimos de que era un riesgo innecesario
pero tenemos que ver las repercusiones de este riesgo y no nos podemos seguir indefinidamente con una postura proteccionista. Carlos, ¿tú quieres opinar? Sí, mire, esta pandemia vino a desplazar todas las enfermedades, dejando en desventaja las enfermedades crónicas y otro tipo de padecimientos al resto de la población. Pero además puso al desnudo las debilidades de la seguridad social y académica a nivel mundial, porque no nada más fue nacional, fue a nivel mundial. Desde el inicio de la licenciatura, nos deben y debemos estar sensibilizados y conscientes que esta práctica y actividad profesional es de muy alto riesgo. Y no nada más en el aspecto emocional o físico, sino también social, político y, bueno, legal y administrativo. ¿Cuántos de nosotros, algunos han les han presentado alguna demanda, alguna queja? El haberlo suspendido en relación a los médicos becarios, me voy a enfocar, dirigir exclusivamente a los médicos becarios, no hubiese sido una medida estandarizada. Ya lo comentaban el director de la Facultad de Medicina y secretaria académica, es decir, lo hubiesen realizado nada más para los hospitales COVID o en su caso los triages respiratorios o en los servicios de urgencias. Y de inmediato hubiesen realizado alianzas con hospitales no COVID con la finalidad de que los muchachos no perdieran algunas habilidades o destrezas. Hay que recordar que el año de internado, hablamos exclusivamente, y en este caso el año de médico interno es un año y rota alrededor de 2 meses por cada servicio. Los muchachos se desplazaron prácticamente desde mediados de marzo hasta junio. Entonces, aquí perdieron ciertas rotaciones. Por lo tanto, estos médicos van a ser los que nos van a recibir a nosotros en la siguiente pandemia, que no van a tener algunas habilidades. Hay que reconocer que cualquier tipo de pandemia se deben tener ciertos ejes y debemos de trabajar de inmediato, que en este caso a la gran mayoría el miedo no nos dejó avanzar, nos paralizó, cuando hubiésemos buscado una serie de estrategias para mejorar la atención médica. Y dentro de los ejes que se tienen que trabajar, o hubiésemos trabajado desde el inicio, es la seguridad del profesional de la salud. Aquí incluye todos, el médico, la enfermera, el técnico radiólogo, los químicos, todos, los camilleros. Pero también incluye la atención de las personas con coronavirus o enfermas de este padecimiento. Pero no nada más eso, también tenemos que incluir a las personas con otro tipo de enfermedades, porque yo comentaba al inicio que esta enfermedad vino a desplazar todas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Están reemergiendo o se están descontrolando todas las personas con enfermedades crónicas? Entonces la saturación hospitalaria ya se va para el otro lado, porque ya son 3 meses prácticamente. Y finalmente el otro eje que se tiene que trabajar mucho es una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva, evitar el rumor, porque el rumor genera mucho miedo e incertidumbre, que es lo que paralizó en estos médicos. Yo en lo personal considero que fue una decisión adecuada al inicio, pero no se tenía que prolongar 3 meses, 2 meses, sino que universidades, aliados con los hospitales y con diferentes escuelas, hubiesen tomado una estrategia de capacitación inmediata para que estos muchachos se reintegraran. Yo en lo personal, hubo becarios que pues se retiraron, pero al mes acudieron y me dijeron, doctor, déme oportunidad de entrar, yo firmo un contrato, un convenio o una de que se exime toda responsabilidad el hospital porque estoy perdiendo esas habilidades. Firmaron, adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los limitamos en destrezas y habilidades. No aprendieron a movilizarse dentro del hospital, no aprendieron a ciertas medidas de seguridad al inicio y claro, al desplazarlos y luego regresarlos, lo esperado es que estas personas, como no estaban capacitadas, no estaban preparadas, tenían miedo, eran presa fácil de que se contagiaran dentro o fuera del hospital porque no sabían de una u otra forma cómo actuar en ese momento. ¿Y qué es lo que nos va a pasar con la persona? ¿Qué es lo que nos va a pasar nuevamente con las personas que en este momento están confinadas? ¿Qué es lo que se espera? Que al regresar todos los hospitales tengan un brote, porque no se saben proteger, no se saben cuidar, no se saben desplazar en un hospital, no saben en qué momento utilizar un elevador, no saben a qué distancia tenemos que estar cada uno en nuestras áreas de actividad.
Muchas gracias, Carlos. Se ha sumado con nosotros el doctor Aguilar Ye. Quiero que se presente y que nos haga un comentario. ¿Cómo ve él las perspectivas de haber tomado esta decisión de que los becarios no asistieran a las áreas hospitalarias? Muy buenos días, Ye. Muchas gracias, doctor Eduardo Lara. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo soy Arturo Aguilar Ye. Actualmente estoy encargado de la Facultad de Medicina de Minatitlán. Bueno, tengo una formación orientada a la investigación de los sistemas de salud. Soy egresado del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, creo que escuchando todos los comentarios que ustedes han vertido, creo que coincidimos en que esto es algo dinámico, ¿no? Y que se tuvo diferentes respuestas, ¿no? Diferenciadas con relación también al nivel de visualización del problema, ¿no? Yo lo que he analizado y lo que también he platicado con otros colegas que se relacionan o que se dedican a la investigación de los servicios de salud y de cómo se rectoriza al sistema, pues yo como lo decía el doctor Isaías, y esto lo hemos analizado, la COVID-19 lo que vino a hacer fue a mostrar toda la vulnerabilidad de nuestros servicios y de nuestro sistema, ¿no? Y no solamente del sistema de salud, sino las vulnerabilidades sociales. Conforme más vulnerabilidad tiene una sociedad, peor tiene las herramientas para enfrentar. Y cuando regresamos a la pregunta, ¿no? Que si fue una decisión acertada retirar a los becarios al inicio de la pandemia, podríamos analizar de por qué se tomó esa decisión. Y obviamente a la distancia, a 5 meses de iniciar con las medidas más drásticas de control, creo que es fácil hacer un diagnóstico ya con todo lo que hemos aprendido también de la enfermedad. Pero lo que muestra es que tanto desde el punto de vista de los servicios de salud y tristemente desde la formación médica, tenemos prácticas todavía muy arraigadas en el siglo XX, ¿no? Seguimos haciendo las cuestiones de manera tradicional y aunque hemos ido avanzando en la modernización de muchos procesos, cuando te viene una epidemia así, pues en realidad te desnuda las carencias. ¿Cuántas veces hemos visto de clínicos que recetan elementos basados en el empirismo, ¿no? Y lo que está demostrando es que no tenemos personal médico formado y que ejerza la medicina basada en evidencia. No leen, no leemos, ¿no? No nos actualizamos, no es una rutina, no es una práctica diaria del médico o de muchos médicos clínicos. ¿Y dado por qué? Pues también lo que decía el doctor Isaías, estamos vulnerados y entonces tienen que trabajar en 2 y en 3 instituciones. ¿A qué horas van a leer? ¿A qué horas van a estudiar? ¿No? Y cuando queremos estudiar y cuando queremos actualizar, pues resulta que queremos que sea en una clase, en un aula, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es del siglo XX, ¿no? No estamos yendo hacia el futuro, sino seguimos atados al pasado. Y creo que así como está la actualización y la práctica clínica dentro de los servicios de salud del segundo y tercer nivel, creo que así también estamos a veces gestionando el interno de pregrado, ¿no? No estamos teniendo, por ejemplo, seminarios o webinars, ¿no? No estamos teniendo una formación a distancia, que creo que también se debe de empezar a implementar. Y también creo que estas cuestiones innovadoras, por ejemplo, de la telesalud, que se debió de haber implementado en los servicios,
Creo que los médicos internos eran personal muy, muy idóneo para poder ejercerlo, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos telesalud? No lo sé, porque seguimos atados al siglo XX, ¿no? Llama mucho la atención y eso tiene que ver con todos los niveles de atención, desde los institutos nacionales de salud siguen cerrados toda la consulta externa. ¿Por qué no hacen telesalud? No lo sé, no lo sé. Están los datos de conectividad en México. 3 de cada 4 mexicanos pudieran tener acceso a tecnologías para poder tener consultas y acceso a distancia. Pero no lo hacemos. No, y para mí es algo que espero que la pandemia cambie, que sean de las lecciones aprendidas y que a futuro podamos revolucionar la práctica tanto docente como asistencial en México. Muchas gracias, Arturo. Quiero darle la palabra al doctor Navarrete, que nos haga favor de presentarse, porque creo que todos comprendemos que ya nada va a volver a ser igual, pero incluso desde antes de la pandemia ya estábamos haciendo algunas actividades a distancia, con cirugías con robot, manipulados a la distancia, telemedicina ya se estaba ejerciendo, comunicación a través de la distancia, y ahora, pues dentro de la buena decisión que se tuvo de que los becarios no fueran a las áreas hospitalarias, creo que la enseñanza de la medicina, la aplicación de la medicina, pues va a ser totalmente diferente. Doctor Navarrete, muy buenos días. Buenos días a todos. Una disculpa por haber ingresado tardíamente. En relación con el tema que se está tratando, yo tengo mi muy particular punto de vista en el sentido, sobre todo porque aún me encuentro activo en el medio clínico y yo puedo hacer, y lo digo modestamente, una comparación entre lo que determinó finalmente que el estudiante fuera separado del ciclo académico en aquel mes de abril y lo que sucedió posteriormente cuando se reintegró al ciclo académico. ¿Cómo se ha llevado este ciclo académico dentro de los hospitales? Aunque solo es la experiencia de un hospital en el que laboro, pero que estamos recibiendo internos de otras universidades, que estamos recibiendo ahorita internos de otros hospitales al no ser un hospital COVID, y que finalmente me permite tener una visión un tanto cuanto diferente desde el abordaje inicial hasta el abordaje actual. Desde mi punto de vista, la situación de haberlo separado podría tener dos motivos. Uno, que las universidades capacitaran en relación con el tema que nos ocupa y que efectivamente a todos nos tomó por sorpresa entre comillas, pues nosotros veíamos viendo desde el mes de enero la situación que se estaba dando en otros países, y yo creo que en México no se planeó, tal vez se subestimó y no se inició oportunamente lo que tendría que haberse iniciado previo a la pandemia ya en nuestro país, por un lado. Pero también es de llamar la atención que los hospitales, el sector salud se pronunció independientemente de por querer que la universidad capacitara a los estudiantes en COVID, también desarrollara los temas propios del módulo que en esas fechas estarían cursando los médicos. Situación que entonces toma dos rumbos. Uno, quieren que capacitemos en COVID, pero también quieren que capacitemos en las competencias que tendrían que adquirir en determinado módulo. Y no estoy diciendo que la universidad no lo pueda hacer, pero finalmente eran actividades que el hospital pudo seguir haciendo
tal vez dentro de su reorganización, sobre todo aquellos hospitales que son COVID absolutamente, tendrían más dificultades, pero dentro de la reorganización creo que era algo que se tendría que haber considerado. Y no solo dejarlo a cargo de las universidades. Ahora bien, se separan de la función en unas fechas en las que, sin ser yo epidemiólogo, muy probablemente no debieron haberse separado. Con fines de capacitación, tal vez, pero la capacitación pudo ser dentro de los mismos escenarios clínicos, porque el problema de salud no estaba como está actualmente o como ha estado desde julio para acá, cuando menos aquí en Jalapa. Y eso como que me hace pensar que fue una decisión un tanto cuanto acelerada. Si recordamos, quien primero determinó que eso se tendría que hacer fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde su eje rector. Posteriormente asumió Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Entonces, yo creo que fueron decisiones, desde mi muy particular punto de vista, un tanto cuanto aceleradas, que se pudieron haber tomado en algún otro momento y que la capacitación debió haber empezado mucho antes de la fecha en la que se decidió separarlos. Ahora bien, yo lo quiero relacionar esto con la solicitud de los insumos que tanto se ha dicho. Lo que han dicho es correcto. Prácticamente aquel que se quiere ver beneficiado tuvo que comprar sus propios insumos, situación que no se dio en todos los escenarios. Pero es curioso, después de la reincorporación de los médicos internos al área clínica, o sea, yo no sé si han tenido la oportunidad de ver trabajar. O sea, la verdad es algo de no creerse. Se supone que se retiraron para capacitarse. Regresan al escenario clínico y están igual o peor. O sea, no han podido rebasar la línea en la aplicación de lo que teóricamente hemos venido aprendiendo desde febrero para acá. Los chicos siguen sin usar equipo de protección, el que ellos adquirieron o el que incluso se les proporcionó a través de la institución educativa o del hospital. No lo utilizan, no conservan la sana distancia, siguen teniendo prácticas de riesgo al interior de los hospitales. Finalmente, yo les estoy hablando de la experiencia de un hospital no COVID, que desde mi punto de vista es más riesgoso. ¿Por qué? Porque al no ser COVID, mentalmente uno identifica que el riesgo es menor, pero estamos atendiendo pacientes COVID en pediatría, en ginecología, en cirugía, en medicina interna, que no se detectaban como tal y que posteriormente se detectan y ya mucho personal ha tenido contacto con ellos sin las medidas adecuadas de protección. Esto nos hace pensar que la protección debe de ser con todos y yo creo que esto no lo tendría que repetir porque como médicos lo entendemos. La protección debe ser con todos. Esta situación no la han logrado entender ni médicos residentes ni médicos internos, que son con los que yo tengo contacto. El personal ha tenido un poquito más de conciencia en ese sentido, pero aún se sigue relajando mucho en estos hospitales llamados no COVID. Entonces, si me permiten en la reflexión final, ¿qué hemos obtenido con la separación de los médicos internos cuando finalmente sí se capacitaron, sí se validaron los temas de los módulos que tendrían que haber desarrollado durante la separación? Se les asignó su calificación, bien o mal, el procedimiento académico que se haya seguido, pero que finalmente los vemos en actividad y no los vemos comportarse como se debería de comportar un médico ya capacitado. En ese sentido, yo considero que más que una separación de la institución, se debió haber redoblado el esfuerzo por supervisar realmente que las actividades que están haciendo los médicos las realicen correctamente desde el punto de vista de la protección personal, situación que hasta ahorita no se ha dado. Entonces, es lo que yo podría comentar en relación con lo que estamos tratando.
Muchas gracias, doctor Escobar. Quiero darle, doctor Navarrete, quiero darle la palabra ya en este módulo último del diagnóstico situacional, la decisión acerca si fue correcto o no la decisión de separar a los becarios de las áreas hospitalarias, al doctor Escobar, que es el director de la Escuela de Medicina de Poza Rica. Adelante, doctor Escobar. Gracias, doctor Lara. Buenos días. Miren, respecto al motivo de esta reunión y sobre este diagnóstico situacional, considero que la decisión no es que no haya sido acertada, no fue en el momento que se tenía que hacer. Esto se generó como una ola. O sea, nosotros que vivimos en los diferentes estados de la República, vimos como a partir de una reacción de la Universidad Nacional Autónoma de México de retirar a sus estudiantes primero del INER a mediados de marzo, generó toda una ola de controversia en los estudiantes de todas las universidades del país, no solamente de la Universidad Veracruzana. Inclusive ese tipo de, esa acción unilateral que no fue consensada, ni siquiera fue, pienso yo que ni siquiera fue calculada, ocasionó toda una serie de dificultades para las demás universidades. La Universidad Veracruzana, como dijo el doctor Navarrete, se alineó a la decisión tomada previamente también por el Seguro Social y por la Secretaría de Salud a nivel federal. El Seguro Social ya había decidido, cuando nosotros nos enteramos, ya había decidido retirar a los médicos internos con factores de riesgo, no a todos. Pero esa es una situación que generó pues una serie de toma de decisiones de manera a la ligera. De tal manera que en el momento en que sucede esta decisión, los estudiantes no estaban en tanto riesgo como lo están ahora. Efectivamente ahora, y ni siquiera, fíjense nada más, el cambio de guardias a roles A, B, C, D, E, lo único que hizo fue que los internos se separaran más de las actividades médicas que los están capacitando para su profesión, para su ejercicio profesional. Los médicos internos, al ser muy jóvenes, también hay que entender eso, pues toman su vida normal. No se están infectando en los hospitales, se están infectando en la comunidad, lo que es más grave, porque su comportamiento, ¿sí?, es peor en la comunidad que en los hospitales. El doctor Navarrete hizo un comentario acerca del comportamiento en los hospitales, pero en sus casas es peor. O sea, en la nueva promoción que inició en julio de este año, hubo varios internos que ya que ingresaron a su internado con signos clínicos de COVID, y otros que se retiraron en abril también regresaron en mayo con signos clínicos de COVID. Entonces, eso habla de la poca atención que también los médicos, los jóvenes médicos, no ponen, o sea, no ponen atención a su propio cuidado. En estos días ha habido mucha inquietud por parte de los internos porque se están incrementando los casos COVID. No podemos retirarlos como lo hicimos en la vez pasada. Lo que tenemos que hacer es pedirles que también ellos aprendan a cuidarse. Eso es algo que tenemos que estar incidiendo tanto las universidades como los medios hospitalarios. Ninguna institución tenemos la fórmula para contener esta situación. Hay algo básico. Yo soy cirujano, soy egresado del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos en Azcapotzalco y de la Universidad Veracruzana de la Universidad Nacional Autónoma de México por el posgrado. Pero hay algo básico que se le ha olvidado a todo el mundo: la asepsia y la antisepsia. Si nosotros nos vamos a esas cosas básicas, porque hace 100 años con la pandemia de la gripe española, lo que tenían nada más era asepsia y antisepsia. No tenían antivirales en esa época.
ni tenían terapias intensivas en los hospitales, ni intubaban a nadie. Es cierto, hubo una mortalidad importante, pero lo controlaron con asepsia, antisepsia y sana distancia. Y eso es lo que no hemos puesto en práctica. Eso es lo que tendríamos nosotros que hacer énfasis, no solamente a la sociedad, sino a los médicos de todos los niveles. Porque es cierto que hay médicos de base que por el temor exponen a sus médicos internos. Y eso es algo que tenemos que ver también. Los médicos de base, por tener más experiencia y por tener más formación, debieran ser más responsables con ellos mismos y con los internos, porque los ponen entre la espada y la pared. A los médicos jefes de enseñanza les dicen que ellos no deben estar en áreas COVID, en los hospitales híbridos. Y el médico de base los obliga a atender a pacientes sospechosos o con diagnóstico COVID. Y eso tenemos que puntualizarlo. Es parte muy importante de la contención de la pandemia a nivel hospitalario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escobar. Pues definitivamente que esto trae una serie de situaciones en las que se van a tener que analizar por separado y a lo mejor es oportuno pensar que se tendrá que cambiar irremediablemente la currícula y las formas de enseñar medicina. Incluso se me ocurre pensar que hay médicos que les va a gustar la investigación y no tienen una formación como investigadores. Hay médicos que les gusta la patología y no tienen formación en ese aspecto ni prácticas generalmente. Yo creo que va a cambiar muchas cosas. Quiero darle la palabra al doctor Pedro Gutiérrez, que desde hace un buen rato está pidiéndola. Adelante, Pedro. Está apagado su micrófono, doctor. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, gracias. Mire, no, doctor Lara, era para decirle que estaba el doctor Ye, el doctor Escobar, el doctor Viñas, el doctor Navarrete, que son directores que yo por el medio de WhatsApp los invité porque ellos son las personas que han llevado y han dirigido todo este problema que se presentó, ya que me dan la palabra. Yo creo que hay dos problemas muy serios. Primero, la organización de las instituciones de salud que no estaban preparados y que sí deben de estar preparados. Ellos dicen, no estamos preparados. Ah, bueno, voy a prepararme lo que me caiga. No, yo debo de estar, ya somos jubilados del IMSS, muchos, y debemos de tener siempre un plan para lo que venga. El triage se hizo y se ignoró. En urgencias, que estuve muchos años, muchas veces, al triage ni lo pelaban, entraba directo. Les digo porque yo lo viví, tuve años en urgencias, lo viví, no lo pelaban. Ahora viene la enseñanza, lo que nos corresponde con relación a la enseñanza. Nos reíamos de la telesecundaria, telebachillerato, ellos ya no llevan ventaja, para ellos no es nuevo. Claro, con otra tecnología ahora, porque el estudiante quiere la facilidad, pero no todos los estudiantes manejan las herramientas, les quiero comentar, Pueden estar chateando, platicando, pero muchos no tienen muchas habilidades para poder desarrollar. Los he identificado, por lo menos yo aquí en el área de ciencias de la salud, hablo de enfermería, odontología, medicina, nutrición, bioanálisis o químico clínico, quiropráctica, técnico radiólogo y educación física. Todos ellos pertenecen a ciencia de la salud, más aparte de las maestrías y doctorados. Yo creo que nosotros sí estábamos ya avanzados en la tecnología, porque la rectora siempre ha dicho que la tecnología la debemos de aplicar. Precisamente ganamos tiempo y espacio. Y sin embargo no se hacía y ahora todos tuvimos que meter. ¿Quiénes son los que menos se metieron? Que hubo detalles. Pues el estudiante que no tenía acceso al internet, que no tenía un teléfono. Eso nos decían. Pero usted va a la escuela y ve a todos los estudiantes con teléfono. A la mayoría sí los ve con computadora, no a todos. Pero está el centro de cómputo. Pero vamos a tomar que el estudiante no tenía las herramientas. Ok.
pero puedes buscarla. Así como puede buscar él la justificación que no puedo subir mis trabajos, que muchos no se presentaron, no tenían la capacidad para participar, pero sin embargo son estudiantes y había que atenderlos. Ese es un lado del estudiante. Por el otro lado, el docente, no todos los docentes, yo he ido aprendiendo, no sé usted, a lo mejor sí, mi época fue de máquina de escribir, me tocó máquina de escribir, y aparte me tocó que el escrito me rompía la hoja si estaba yo mal. Me la rompía y había que hacer todo y lloraba y no me iba yo a quejar ni a enseñanza y menos con mis papás, ¿sí? En aquel entonces vivían, que era yo interno o residente, no me quejaba. Ahora sí hay una cosa que hasta los residentes, hay papás de residentes que he tenido quejas, que lo tratan mal. Sabemos que la atención siempre ha sido así, no es nuevo. ¿Cuántas veces no nos regañaron? Nos castigaron, te queda guardia de castigo, ahora es contra los derechos humanos. Pues era el aprendizaje, ni modo, no era militarizado, era una forma tradicional, se ha ido quitando, tal es así que le quitaron el mando de los adscritos a los residentes, ya no les puedes decir algo porque te vas a, ahora sí, son derechos, aquí le llamamos en la universidad derechos universitarios, y allá afuera derechos humanos. Si ustedes supieran la gran cantidad de quejas que tengo de residentes, porque los residentes aquí en el estado de Veracruz están adscritos a la Universidad Veracruzana en las 5 regiones. Entonces también tengo de residentes. Lo que yo sí puedo decir que tuvimos una buena participación, todos los directores y docentes de medicina y de todas las carreras, también repito, enfermería, nos apegamos a las indicaciones que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ICE, la Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas también participaron, y si se me escapa uno, disculpe, pero participaron en las indicaciones que nos daban. No tuvimos así, yo digo, porque yo podía haber dicho, porque yo platico con la rectora y yo le pude haber dicho, ¿saben qué? Se salen todos los alumnos. No, siempre platiqué con la rectora y dice, tenemos que respetar porque tenemos un convenio. Nosotros sí respetamos. Y los alumnos se salieron, sí, la UNAM alocó y que ya empezaban a salirse y todo. Y muchas instituciones empezaron a dar de salida a los estudiantes sin avisarnos. Y los únicos que no se iban eran los internos y los pasantes de todas las licenciaturas. No se iban, se quedaron en algunos hospitales o en la zona rural donde les corresponde. Y sin embargo, a pesar de todo esto, ¿qué hicimos los 5 directores? ¿Qué hicimos todos? Apoyar sabiendo la falta de insumos que tenían nuestros estudiantes. Cosa que no nos corresponde. Nos los tiene que dar la institución. Pero yo leí un documento de la federación que decía que había que apoyar los hospitales. Hablé con la rectora, hablé con todos los vicerrectores. Cada región tiene su vicerrector, hablé sin pasarme por alto a ellos, pero ya los directores de medicina, que era el problema más serio, nos juntamos y ¿qué hicimos? Sí, que suba. ¿Qué hicimos? Hicimos que dotarlos de insumo, cumplir, apoyarlos. No le podíamos dar todo, pero por lo menos los directores están de testigo que a cada uno de su grupo se le dieron los insumos. Y esto era para protegerse. ¿Qué pasó? También hay que entender, algunos estudiantes no lo usaron. También pasó eso, se los dimos, peleaban que querían los insumos, querían lo máximo, equipo de... Pero no fue así. Cosas. Primero tenemos que componernos nosotros, sabemos que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, emite muchos comunicados, pero estos comunicados es a otro nivel. Pero nosotros tenemos que estar siempre cuidando a nuestros estudiantes, apoyarlos, aunque a veces que se enojan, sabemos, sí, le jalamos la orejita porque no hace esto, porque hay alumnos que sí han expresado otras situaciones, pero estamos en un país libre,
pero la legislación universitaria de la UB no permite muchas cosas y entonces si un alumno se sale es sancionado. Yo no puedo hablar, ya si nos ponemos de acuerdo, como dijo el doctor Navarrete, si yo tengo plazas para interno, ¿qué hace un interno hasta el otro extremo del estado o a otro estado? Y sin embargo ahorita, pues Navarrete lo expresó, llegan de otro estado, porque esas plazas no se las dieron. Ya no hablo nada más de la UB, sino la Villarrica y el Colón. También le pudieron haber dado plaza y hubiéramos estado. Nada más que hay una diferencia. Nosotros no pagamos internados y ellos sí pagan internados. Entonces como que se vuelve algo ambiguo y es problema, pero esta es otra situación. El retiro de los estudiantes, lógico, pues nadie quería estar en el hospital y el comentario era, si van a ser médicos, ¿por qué se retiran donde nos necesitamos? Y pusieron el ejemplo, si vamos a la guerra, imagínense que se retiren los soldados, ¿no? Entonces, han sido muchos ejemplos que tenemos que, pues, hacerlo con esta normativa. La vida nos cambió, tenemos que prepararnos para todos los cambios, y siempre lo escuché donde soy jubilado del IMSS, todo cambio implica un problema, hay quienes se resisten, no aceptan los cambios, pero tenemos que irnos adaptando. Si recuerdan, no sé si me equivoco, cuando ya no teníamos para anatomía los cadáveres, que cómo era posible que íbamos a tener simuladores, que eso no podía ser, un cambio. Ya no hay cadáveres, ahora son simuladores, o sea, los maniquís o los modelos anatómicos. Ahora es otra situación. Entonces tenemos todos estos cambios que se van dando y nos tenemos que ir adaptando, y el alumno se tendrá, como el docente, irse adaptando a todos estos cambios para la formación de los recursos humanos de la salud, porque no hablo nada más de medicina, aquí estamos hablando de medicina, pero también todos los programas educativos también tienen pues que hacer su cambio. Esto es lo que yo podría expresar. Muchas gracias, Pedro. Yo con estos datos ya casi estamos llegando al final, pero definitivamente que vamos a tener que hacer otro foro y yo les invito porque a lo mejor debemos de analizar cuáles deben de ser las características del estudiante de medicina. O sea, aquel muchacho que desea ser médico, a lo mejor debería de haber un filtro porque hay muchos muchachos, estudiantes de medicina que no tienen ni la actitud ni la aptitud para ser médicos. Vamos a crear un mal médico. También la necesidad de que la currícula debe de modificarse para los nuevos tiempos post-pandemia, tanto en las formas de educación en el aula como en las formas de educación en el área hospitalaria. Y quisiera con un breve comentario darle la voz a la doctora Cristina García, que se acaba de agregar, y de ahí pasamos a las conclusiones finales. Yo creo que vamos a coincidir que necesitamos otro foro. Y me parece opinar, buenos días. El próximo jueves, a la misma hora, pero específicamente con las condiciones curriculares y sus efectos en la clínica. A ver, o pueden hacer sus sugerencias para seguir este foro el próximo jueves. Adelante, doctora Cristina García. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, pues una servidora está en la Facultad de Medicina Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Y bueno, realmente este foro es de gran importancia y agradezco al doctor Pedro Gutiérrez Aguilar que nos haya invitado porque pues definitivamente coincido con los comentarios que han vertido en el sentido que esta pandemia es un parteaguas dentro de la historia incluso de la humanidad. Entonces, en este caso, para las facultades de medicina, para lo que es el sector salud, definitivamente vino a crear una nueva forma de proceder. Sin embargo, bueno, de acuerdo a las circunstancias, se tuvieron que tomar las medidas necesarias. Creo que así fue. En este sentido, se tomaron de acuerdo a las condiciones que se tenían en ese momento
Y creo que en ese sentido, pues verlo en retrospectiva puede tener partes favorables o partes desfavorables, pero creo que debemos de asumirlo como algo favorable y en adelante tomar las consideraciones necesarias. Efectivamente, los médicos necesitan la relación directa con el paciente, siempre lo hemos necesitado para formación, y entonces tendremos que ir generando las estrategias necesarias para poder avanzar en esta nueva forma de generar la educación para nuestros estudiantes. Yo agradezco que me haya cedido la palabra y agradezco estar en este foro, muy importante para, además, enriquecernos con los puntos de vista de todos y poder también así obtener y dirigirnos a tomar y a conjuntar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Yo quiero ahora retomar la propuesta inicial y a manera de despedida quisiera que hicieran un comentario, propuesta, para que sigamos con este foro el próximo jueves a las 9 de la mañana, pero con una propuesta específica. No sé a ver, Carlos, vamos a empezar contigo. Bueno, en lo que arreglas tu cuestión técnica, Arturo, si quieres comentar, Arturo Aguilar. Bueno, primero iba el doctor Isaías, pero yo nada más decía del micrófono. Pero bueno, termino en el sentido de, yo creo que tenemos que trabajar no solamente en el internado, sino tenemos otros aspectos como los ciclos clínicos, y la otra es qué va a pasar en todo el próximo año, todo el año escolar, desde septiembre hasta julio del próximo año. Tenemos que ver qué va a pasar en esta segunda ola, cómo podemos responder, no esperar hasta que llegue el problema para empezar a prepararnos, sino ya tenemos visualizado el escenario, había que prepararnos para cómo gestionar esta parte clínica en la formación. Gracias. Doctor Isaías. Sí, gracias, Eduardo. Pues yo creo que es conveniente que sí se extienda más estos foros, pero yo creo que como conclusión, esta pandemia nos vino a enseñar a mostrarnos vacíos que ya conocíamos, que lamentablemente los conocíamos, pero ahora sí que esto se torna como que los hábitos se vuelven ley y estamos tan acostumbrados a los aromas, hablando ahora sí que analógicamente, que después ya no distinguimos entre uno y otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Hay vacíos tremendos. Tú lo decías, Lalo, tendríamos que hacer un análisis de cómo está la currícula en todas las escuelas y facultades de medicina del país. Últimamente, la última década se ha tomado de moda las educaciones por competencias, basada en evidencias, basada en casos clínicos, etcétera. Pero seguimos teniendo esa disminución. Vemos a los internos que llegan a su internado y vienen con carencias tremendas. En la Facultad de Medicina de Chihuahua llegó un momento en que había 3 generaciones con diferentes tipos de currícula y utilizamos mucho tiempo en materias teóricas que, con el debido respeto, para mí en la práctica clínica no van a servir. Tú decías ahorita, a lo mejor a que le gusta la investigación ni le va a tomar interés a las clínicas. Al que le gusta la investigación va a tomar interés en bioquímica, en fisicoquímica, en materias que son muy teóricas que van a ayudar al proceso de educación de este. Entonces yo creo que habría que ver un foro número 1 para analizar bien y determinar cuáles son realmente las materias que debemos de formar. No debemos dejar al internado para que lleguen los alumnos a aprender la práctica.
La práctica la tenemos que iniciar desde que el alumno es estudiante de medicina. Hay pocos campos clínicos definitivamente, ¿no? Y un punto nada más muy importante, no quiero dejar pasar. Nosotros como pediatras tenemos la obligación también de ir más allá de lo que es nuestro campo. Yo no conozco hasta ahorita un programa de apoyo psicológico para la niñez. Están queriendo regresar a clases con los pequeñitos. Hay familias que no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a internet o a computación, etcétera. Hay familias que tienen 2 o 3 niños de la misma familia que están estudiando. ¿Cómo le van a hacer una mamá con 3 chaparros que tienen que estar ahí? O los papás que van a regresar a trabajar, ¿quién les va a apoyar en la teleeducación? Entonces, no quise dejarlo de lado porque creo que es un punto muy importante, porque los médicos fuera de nuestro campo, de nuestros congresos y demás, no tenemos mucho impacto en nuestra sociedad. Sobre todo la pediatría no tiene mucho impacto. Entonces quiero proponer también de una vez ese foro para que lo veamos en algún momento. Muchas gracias a todos y que tengan bonito día. Muchas gracias, doctor Isaías Orozco. Definitivamente ya en otros foros hemos tratado qué pasa con el aprendizaje de la pediatría y nos hemos preguntado frecuentemente si estamos en las... ¿Alguien tiene abierto, perdón Lalo, alguien tiene abierto su micrófono y hay mucho ruido? Es conveniente que todo el mundo lo cierre y nada más cuando hablemos lo activemos, por favor. Gracias, Isaías. Y bueno, les estaba comentando que en otros foros anteriores acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría, nos hemos preguntado si las escuelas de medicina están preparando a los médicos que México necesita. Y casi hemos coincidido que necesitamos formar médicos de primer contacto, médicos extrahospitalarios. Entonces, a lo mejor eso inquieta un poco acerca de los comentarios y las preguntas para ver si se pueden hacer situaciones piloto de que muchos de los muchachos estudiantes por gusto o que le cuenten horas prácticas, ir a consultorios de médicos donde puedan aprender algo. Le voy a dar la palabra al doctor Julio César Viñas. Adelante, doctor, como comentario final. Sí, doctor. Bueno, pues yo creo que ya se han tocado muchos temas muy importantes. Creo que el escenario que estamos viviendo y las condiciones y esta nueva normalidad es una nueva realidad que va a durar mucho tiempo y a la que tenemos que adaptarnos en todos los ámbitos. Lo que hay muchas cosas que salen de nuestro control, que no dependen directamente de nosotros como instituciones de educación, pero lo que sí depende es los programas académicos, avanzar con las nuevas modalidades, con impulsar la educación a distancia, con impulsar las prácticas a nivel de la virtualidad, ¿sí? Y un problema que ya lo han comentado y que lo visualizamos y que necesitamos sentarnos. Yo creo que ahí sí sería conveniente tener reuniones multidisciplinarias e interinstitucionales como para poder ir definiendo un modelo, un plan a seguir que pueda ayudarnos a cubrir ese gran bache que tenemos en la actualidad, que son los ciclos clínicos, ¿sí? Los campos clínicos para ciclos clínicos, en donde los alumnos de alguna manera en el escenario normal pues realizaban o tenían esos primeros contactos con el paciente, con la vida hospitalaria, con los procesos de atención médica, y que en estos momentos estamos careciendo de ellos, porque si bien hay muchas cosas que se pueden, entre comillas, sustituir a través de análisis de casos clínicos, la revisión de videos, la revisión de casos simulados, etcétera, no sustituye al 100% el contacto físico con el paciente, con la exploración, con la palpación y con todo lo que ya sabemos que se da en un campo clínico. Entonces, creo que ahí es bien importante, sería un tema, para mí, uno de los prioritarios que tendríamos que sentarnos a revisar y proponer ideas y establecer a lo mejor un modelo que pudiera servir como una base o como un punto de referencia que podamos utilizar en varios sitios, ¿no? Tratar de unificar, sistematizar y homogeneizar este modelo a distancia que pueda
cubrir, por llamarlo de alguna manera, los ciclos clínicos o las actividades que se dan en los ciclos clínicos, porque creo que las instituciones de salud no van a dar apertura pronto a estos campos clínicos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a depender de la decisión de las instituciones de salud, ¿sí? Ese sería mi comentario, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor Viñas. Pues definitivamente a lo mejor tenemos que pensar que si queremos formar médicos de primer contacto, necesitamos obligadamente enseñarles lo que es el primer contacto. A lo mejor necesitan ahora los muchachos de medicina ir a consultorios, aprender cómo se hace la historia clínica, cómo se explora en un consultorio, cómo se estructura un diagnóstico clínico y cómo se propone tanto un tratamiento y cómo se valora un pronóstico. Yo creo que a lo mejor tenemos que buscar otras formas y le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Benítez si nos quieres comentar en tu comentario final y propuesta. Mi comentario es, esta pandemia es una oportunidad para crecer. Tenemos que cambiar y para cambiar tengo que cambiar primero yo para que el resto cambie. Sí es importante que se revise la currícula de las diferentes facultades de medicina y qué bueno que están 3 directores y considero que una de las materias que se tienen que implementar es seguridad y bioseguridad del profesional sanitario en la nueva relación médico-paciente. Ese es mi comentario final. Muchas gracias. Doctor Aguilar, un comentario final. Aguilar, bien. Sí, doctor Eduardo, pues igual felicitar por esta iniciativa. Creo que tenemos muchas tareas que hacer, tenemos que adaptarnos y coincido, quizá esta epidemia lo que nos va a hacer inclusive es acelerar los cambios, no solamente en la formación, sino en la atención y en la prestación de servicios. Y creo que tenemos que trabajar hacia allá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Doctor Escobar, su comentario final o propuesta. Sí, doctor, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado, de acuerdo a los cambios de currícula, en los cambios también en los perfiles de egreso. El perfil de egreso, como usted menciona, es en base al médico general de todas las licenciaturas, pero como también se comentó, podríamos ya desde un principio, desde el momento de la licenciatura, podríamos diferenciar ya el perfil de egreso de la carrera de medicina. Puede ser que ya se vaya directamente a investigación, puede ser que ya se vaya directamente a docencia, puede ser que ya se vaya directamente a la práctica clínica profesional. Entonces, dentro del egreso, podríamos ya diferenciar qué estudiante tiene que ir internado y qué estudiante se tiene que ir ya directamente a comunidad, o qué estudiante se tiene que ya ir a un departamento de investigación, o qué estudiante se tiene que dedicar a enseñar medicina. Esos 4 perfiles son los que yo propongo que se tendrían que ir implementando en la currícula de las universidades que ofertamos la carrera de medicina. Y asimismo también podríamos pensar que lo que ahorita llamamos ciclos clínicos podría convertirse en el internado de pregrado. No hacerlo en un solo año, sino irlo diferenciando desde el 3er semestre en adelante, que el estudiante pudiera estar ya en algún tipo de práctica preclínica con simuladores e irlo llevando paulatinamente a una práctica profesional tutorada en los hospitales y en los consultorios, ¿sí? Inclusive el servicio social también podría estar incluido dentro de la carrera antes de salir de la facultad, en lo que la Universidad Veracruzana hemos denominado campos clínicos comunitarios, que son diferentes a los campos clínicos hospitalarios. Esa es la propuesta para un foro. Muchas gracias, doctor Escobar. Un comentario muy valioso y muy fuerte desde mi punto de vista. Estamos cerrando. La doctora Marta Leticia, si quiere comentar algo ya para el final y propuesta.
Perdón, es que tenía desactivado el micrófono. Pues estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de los doctores. Hay que revalorar la manera de enseñanza de los estudiantes de la facultad. Quizás de verdad debemos de pensar en esta diversificación, como dice el doctor Escobar, de cómo orientar a los alumnos y que ya una vez que estén al final de su carrera, pues estén un poquito más dirigidos hacia lo que de verdad desean ser y bien preparados, lo mejor preparados, quizás lo mejor que se puedan preparar. Pero bueno, creo que debemos de continuar con estas charlas, con estos pues, seminarios, ¿verdad? Para tener más, una amplia gama de opciones para ofrecer a nuestros estudiantes. Creo que el doctor Pedro quería decir algo, perdón, lo vi levantando la mano. Sí, muchas gracias, doctora. Adelante, Pedro. Es que se unió el doctor Pimentel y así ya estuvimos los 5 directores de la Universidad Veracruzana de las Escuelas de Medicina en las 5 regiones. Entonces está el doctor Pimentel también. Muchas gracias, Pedro. Pues ahora le pido que les des mi celular para que los agregue a mi agenda y los tengamos presentes e invitándolos directamente. Muchas gracias. Doctora Cristina García, comentario final. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, gracias. Sí, bueno, como comentario final, esta pandemia nos vino en este caso, a desvelar muchos aspectos que estaban tal vez dormidos y que, como decía el doctor Pedro al inicio, bueno, tuvimos que echar mano de todos ellos para mejorar, en este caso, la educación o mantener la educación médica, en este caso, que estamos brindando. Sin embargo, sí es muy importante también considerar la brecha digital que se hizo evidente también, y creo que no hay que pasar por alto. Y definitivamente, pues, mejores debemos de salir de este panorama, de este escenario, y traer a mano todas las mejoras de la educación vía remota, todo lo que podemos tener para poder influir en nuestros estudiantes con educación de calidad, y luego, pues, todos los retos que tenemos encima en el sentido de las experiencias educativas clínicas para visualizar la mejor manera, que no solo con simuladores y con educación remota, sino que seguramente con la participación de todos nosotros y de incluso más personal, podremos nosotros tener mejores formas, escenarios para poder, en este caso, transmitir y compartir estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Pimentel, que se acaba de sumar, y con mucho gusto oímos su comentario final. Gracias, doctor. Muy amable, una disculpa por sumarme tarde, pero con el cierre en los comentarios uno se empapa y uno ve la profundidad y la importancia de esto. Esta parte que comentaba usted del doctor Eduardo, de la parte de la pediatría, cómo vemos la necesidad de la atención primaria de la salud, es básica, es fundamental. La pediatría se ha convertido en atención primaria de la salud prácticamente en un 85% de nuestro quehacer, y vemos cómo hay un distanciamiento del médico que egresa de las facultades para enfocar a la atención primaria como la parte medular del acto médico y del quehacer médico. Comparto lo que el doctor Escobar decía, creo que son a partir de los escenarios de investigación, de atención primaria a la salud, el proceso de quienes van a llegar hacia una vida hospitalaria, creo que deben formarse desde la facultad. Me parece que los colegios deben formarse dentro de las
facultad para poder transitar en esa idea que me parece muy atinada de él, de poder llevar los campos clínicos desde la facultad, pero tienen que estar mediados por clínicas de atención primaria, por clínica hospitalaria y por clínicas de investigación. Me parece que es muy importante que los alumnos vayan a las unidades de primer nivel, pero si no me equivoco, en la mayor parte del país, las unidades del primer nivel, sus sistemas de enseñanza no están estructurados como los hospitales para recibir alumnos para campos clínicos, y eso hace, con el perdón de la palabra, que sea un pastoreo muy común donde vamos y abandonamos al alumno en el consultorio a la buena de Dios y depende del médico que le corresponde compartir su experiencia. Creo que debe gestarse desde la facultad un enfoque a cada una de estas áreas y poder cruzar esos campos clínicos, pero en búsqueda de competencias muy específicas que permitan el crecimiento personal del alumno, del estudiante, y orientarlo a una diversidad en su vida profesional, porque lo único que diferiría de Arturo es que creo que los médicos de hoy tienen que estar preparados para cambiar de escenario, y esta pandemia nos los mostró. Debemos tener la capacidad de dejar de ser especialistas y adaptarnos para poder enfrentar a un paciente en el cual nosotros no nos formamos, pero tenemos que atenderlos porque no hay médicos suficientes. Creo que esta plasticidad de adaptarse, ¿sí?, al nuevo milenio nos enseñó COVID y tenemos que actuar en consecuencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pimentel. Pues ya para cerrar, se me ocurre pensar, porque definitivamente si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido. Si realmente queremos mejorar, irremediablemente tendremos que cambiar. Y cambiar, yo quiero tomar como propuesta para el día jueves a las 9 de la mañana, hablar específicamente de los cambios que se tienen que hacer con respecto a los alumnos de las escuelas de medicina, a la currícula y las nuevas formas para la práctica clínica. Eso incluye las situaciones de internado o de servicio social. Les quiero agradecer a todos su participación y en breve les haré llegar la invitación. Muchas gracias y muy buen día.